Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Erika Osorio Sierra, mi compañera Sandra López Tamayo. Somos residentes de cuarto año de la Universidad de Antioquia y hoy vamos a presentar nuestra sustentación del trabajo de grado, el cual se titula Resultados del manejo no operatorio del trauma esplénico de alto grado en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Agradecemos especialmente al doctor David Mejía y al doctor Carlos Morales, quienes fueron nuestros asesores para este proyecto, así como nuestros compañeros residentes, estudiantes de pregrado y cirujanos que aportaron en el desarrollo de este proyecto. Bueno, entonces para empezar, ¿por qué es importante hablar del trauma esplénico? Tenemos que el vaso es uno de los órganos más frecuentemente lesionados en el trauma cerrado de abdomen. Hasta el 45% de los pacientes que ingresan al servicio de urgencias tendrán algún grado de lesión esplénica. Y hasta la década de los años 1970, el manejo quirúrgico era el manejo de elección para estos pacientes. Sin embargo, en la población pediátrica empezó a tomar relevancia el manejo no operatorio, basándose en que estos pacientes tenían una menor morbilidad, tenían unos resultados equiparables al manejo quirúrgico y lo que defendía más importante era lograr la preservación de la función inmunológica del vaso, que es pues, como su función principal. Desde entonces se ha estudiado mucho los resultados pues, del manejo conservador y hoy en día se reportan tasas de éxito a nivel mundial hasta el 90%. Tenemos entonces que el manejo no operatorio va a consistir, pues o requiere una serie de requisitos para poderlo hacer en las instituciones. Tenemos que debe contar con unidades de alta dependencia, como son la unidad de cuidados especiales e intensivos, con sus respectivos profesionales. Una institución que cuente con cirujano y quirófano las 24 horas del día, que tenga un laboratorio completo para el seguimiento, sobre todo de los parámetros que nos hablen de perfusión tisular y el estado de choque. El banco de sangre que tenga disponibilidad de hemocomponentes en caso de requerirlo y un servicio de radiología intervencionista que, como vamos a ver más adelante, la arteriografía y embolización de la arteria esplénica también ha tomado un papel importante en el manejo no operatorio de estos pacientes. Tenemos entonces que el trauma esplénico se va a clasificar según el daño que tenga el vaso, si tiene hematomas del parénquima, laceraciones del mismo o cuando ya hay un compromiso vascular del hilio esplénico. La Asociación Americana para la Cirugía de Trauma realizó en el 2018 una actualización del estado pues, para clasificar estos pacientes de 5 grados. Para este trabajo consideramos como trauma esplénico de alto grado los grados grado 3, grado 4 y grado 5. Tenemos para el trauma esplénico grado 3 aquellos que tienen un hematoma subcapsular mayor del 50% de la superficie o que tengan un hematoma intraparenquimatoso roto mayor de 5 centímetros. También en este grupo entran aquellos que tienen laceraciones parenquimatosas de más de 3 centímetros de profundidad. Estos son los criterios imagenológicos y son muy similares a los criterios quirúrgicos. Tenemos para el trauma esplénico grado 4 cualquier lesión que sea vascular, que tenga un sangrado activo y que esté confinado a la cápsula esplénica o que tenga una laceración parenquimatosa que produzca más del 25% de vascularización del vaso. Y para el trauma grado 5 es aquel pues, el más grave, cuando encontramos un vaso destrozado o cualquier lesión que comprometa el hilio esplénico y que se extienda más allá del vaso, que haya pues compromiso en el peritoneo, o ya quirúrgicamente aquel vaso que está desvascularizado. Entonces, como les mencionaba al principio, esto se ha estudiado mucho a nivel mundial. De los reportes más recientes, pues aún siendo tan común, no hay muestras muy significativas. Como vamos a ver aquí, este artículo que se publicó en el 2019 fue una revisión que se realizó en un centro de trauma de Austria de referencia de alto volumen por 17 años, del 2000 al 2016. Se recogieron un total de 280 pacientes con trauma esplénico cerrado y de este grupo 71.8% recibieron manejo no operatorio con unas tasas de éxito del 96%. Sin embargo, cabe aclarar que en este centro, y muy posiblemente pues por las décadas que comprenden, la arteriografía aún no había tomado importancia pues como en el manejo de estos pacientes y solo el 2% fueron pues sometidos al manejo endovascular. Tenemos también este trabajo que se publicó en el año 2021 acerca del manejo no operatorio y el papel de la embolización para las tasas de éxito.
que se realizó en Alemania, perdón, en un centro de trauma también de referencia por 10 años, del 2010 al 2019, un total de 186 pacientes con trauma esplénico cerrado y 67% que recibieron manejo no operatorio, con una tasa de éxito hasta el 94%, y de esos 67% del manejo conservador, al 37% se le realizó embolización de la arteria esplénica, con un éxito del 96% de esos pacientes. Reportaban que solo 2 pacientes tuvieron fallo en manejo no operatorio, lo cual es pues significativo. Localmente, ¿qué tenemos? Revisando la literatura, no hay mucha evidencia que evalúe el manejo no operatorio, pues y el éxito. Solo tenemos este artículo que se publicó en el año 2014, que se realizó aquí en el Hospital San Vicente Fundación, y en el cual se hizo una revisión retrospectiva para trauma esplénico cerrado entre el año 2003 y 2009. Fueron un total de 82 pacientes, de los cuales el 25% se llevó a manejo quirúrgico y el 74% recibió manejo no operatorio. Cabe aclarar pues, que en estos estudios se evaluaron todos los grados de trauma esplénico y la gran mayoría fueron trauma de bajo grado, 49% grado 1 y grado 2, 36% grado 3 y grado 4 y grado 5, que son los más graves y que se han asociado a tasas de fallo del manejo no operatorio más altos, solo correspondieron pues el 14%. Aquí, lo que les decía nuevamente, antes de 2010, la arteriografía aún no había tomado pues como el auge que está ahora, y de este grupo de manejo no operatorio, solo el 6.6% fueron llevados a arteriografía y embolización, y contábamos con unas tasas de fallo del 22.9%. Entonces, para realizar este trabajo, lo que nos preguntamos fue cuáles fueron los resultados entonces de este grupo que se reporta en la literatura que tienen mayores tasas de fallo, que es el trauma esplénico de alto grado, grado 3, grado 4 y grado 5, en 2 centros de referencia de trauma de la ciudad, que son el Hospital San Vicente Fundación y el Hospital Pablo Tobón Uribe, comprendido en el periodo de 7 años entre enero del 2015 y diciembre del 2021. Entonces, como les mencionaba, pues nosotros son unos centros que usualmente se atienden pacientes con traumatismo grave, y lo que se evidencia en la literatura, hay mayor riesgo de fallo de manejo conservador, con tasas de fallo del 4, incluso hasta el 18%. Hay un error en la diapositiva, hasta el 18% al revisar pues como la literatura. Se ha presumido que haya una menor tasa de fallo en aquellos que son sometidos al manejo endovascular, como les mencionaba, ya lo vamos a ver más adelante, y localmente no tenemos mucha evidencia para compararnos pues con las tasas a nivel mundial, a ver qué estamos haciendo para el manejo de estos pacientes. Hay una controversia con el papel de la embolización de la arteria esplénica, porque como les mencionaba, aunque se ha visto evidencia que puede mejorar las tasas del fallo del manejo no operatorio, no hay claridad en qué pacientes se debe llevar embolización, si todos los pacientes con trauma esplénico de alto grado, si solo aquellos en que se encuentre sangrado activo, o cuando se encuentran lesiones vasculares no sangrantes, como son los pseudoaneurismas. Adicionalmente, pues al ser un proceso pues, de intervención mínimamente invasivo, tiene complicaciones asociadas, especialmente el infarto esplénico, la infección local dada pues, por abscesos esplénicos, y si se preserva o no realmente la función inmunológica, que es una de las ventajas que adjudican al manejo no operatorio. El objetivo general entonces de este estudio fue describir los resultados del manejo no operatorio en estos 2 centros de trauma, y como objetivos específicos tuvimos determinar la frecuencia de embolización como terapia tratamiento de los pacientes incluidos en este estudio, identificar la frecuencia del fallo del manejo no operatorio, identificar la frecuencia de complicaciones en estos pacientes con manejo conservador, conocer cuál era el promedio de estancia hospitalaria en días y si hubo alguna diferencia con aquellos de manejo quirúrgico, y conocer la frecuencia de reingreso a 30 días y mortalidad a 30 días en estos pacientes. Realizamos entonces un estudio observacional de cortes retrospectivo en un periodo, como les había mencionado, desde enero del 2015 a diciembre del 2021, un total de 7 años. Usamos como criterios de inclusión pacientes mayores de 14 años que tuviesen trauma cerrado de abdomen y que tuviesen un trauma esplénico de alto grado, considerado para grado 3, 4 y 5 de la AST. Y como criterios de exclusión, obviamente, pues los pacientes menores de 14 años que tuviesen trauma penetrante, las pacientes gestantes y aquellos que fueron remitidos a esta institución para continuar con el manejo no operatorio, pero que no se tuviese datos claros de cuál había sido el manejo previo recibido en las otras instituciones.
En cuanto a la metodología, evaluamos variables independientes como datos demográficos, la edad y el género, variables clínicas como fueron los signos vitales, los laboratorios de ingreso, el grado de trauma que se dio pues, en la tomografía de ingreso y las lesiones asociadas que tenían. También se evaluó los hallazgos de la arteriografía en aquellos que se realizó. En los resultados de la tomografía se hizo una segunda lectura por un único radiólogo en las dos instituciones que corroboró el grado de trauma inicial con el que se había clasificado y en caso de que hubiese disparidad con la lectura que estaba haciendo se llegó pues como a un consenso para poderlos clasificar. Y pues la clasificación que se le dio con los criterios imagenológicos que les mencionamos previamente. Las variables dependientes fueron el manejo no operatorio y el manejo quirúrgico y se definió como fallo del manejo no operatorio aquellos pacientes que después de haber definido el manejo conservador en la revisión secundaria que realizó el cirujano requirieron ser llevados a cirugía posteriormente por su deterioro clínico. En cuanto al análisis estadístico, evaluamos variables continuas dependiendo pues de su distribución en medianas y rasgos intercuartílicos o en media y desviación estándar. Las variables categóricas se miden como proporciones y la comparación entre grupos se dio con la prueba de Udemann-Whitney para las variables continuas y con el chi-cuadrado de Pearson para las variables categóricas. Se realizó modelos de regresión logística univariado y multivariado para evaluar la relación o la asociación entre los desenlaces y las variables de interés y pues todo esto se hizo con el programa de Stata B16. En cuanto al riesgo ético, pues fue mínimo, según la resolución de Helsinki, fue aprobado por ambos comités éticos de los hospitales y bueno, ya les dejo con Sandra, me continúo. Bueno, para hablar de los resultados entonces, para hacer la búsqueda en las bases de datos de los hospitales para poder seleccionar los pacientes, utilizamos los códigos CIE-10 que incluyeran traumatismos intraabdominales, trauma esplénico, trauma de vísceras intraabdominales, e incluimos también aquellos diagnósticos como infarto esplénico. Tuvimos 150 pacientes con trauma esplénico cerrado, grado 3, 4 y 5 en ambas instituciones, 83 pacientes del Hospital Pablo Tobón y 67 del Hospital San Vicente, y de estos 150, 125 fueron seleccionados para llevarse a manejo no operatorio, 25 fueron determinados para llevarse a manejo quirúrgico primario y solamente 4 pacientes tuvieron fallo al manejo no operatorio de los que habían sido seleccionados para este. Tenemos que las características generales de los pacientes en sus condiciones importantes. La edad de los pacientes que fueron llevados a cirugía fue con una mediana de 41 para el grupo de manejo quirúrgico y 28 para el grupo de manejo no quirúrgico. La mayoría de los pacientes en ambos grupos fueron hombres, el 92% de los pacientes llevados a cirugía y el 78% de los pacientes llevados a manejo no operatorio. El mecanismo del trauma más frecuente en ambos grupos fue el accidente de tránsito en calidad de motociclistas, seguido del mecanismo por caída de altura. En cuanto a los signos y síntomas de presentación al ingreso, estos pacientes se presentaron el 48% de los llevados a cirugía con hipotensión y el 16% de los pacientes no llevados a cirugía tenían hipotensión al ingreso, y la mayoría de los pacientes que fueron llevados a manejo no operatorio tenían un trauma esplénico grado 3 y la mayoría de los pacientes llevados a manejo quirúrgico, el 68% tenían un trauma esplénico grado 5 por tomografía. La mayoría de los pacientes, y eso se corresponde con lo que vemos en la siguiente tabla, es que la mayoría de los pacientes tenían un trauma asociado, el 39% de los pacientes del manejo no operatorio y el 20% de los pacientes llevados a manejo quirúrgico tenían trauma de tórax. Y otra variable importante era que la mayoría, el 12% de los pacientes llevados a manejo quirúrgico tenían trauma de víscera hueca. En cuanto al resultado de la ecografía al ingreso o el FAST,
fue positivo en el 52% de los pacientes que fueron llevados a cirugía y solamente en el 20% de los pacientes a los que se les realizó manejo no quirúrgico. En cuanto a las variables clínicas, cosas muy puntuales que nos interesan como con un valor estadístico importante, la mediana de la presión arterial sistólica en los pacientes que fueron llevados a cirugía fue menor de 100, la sistólica, y la mayoría de los pacientes de manejo no operatorio, la mediana para la presión arterial sistólica fue de 116. Y dentro de esta tabla, con una P estadísticamente significativa, los scores de riesgo de trauma grave era mucho más alto en aquellos pacientes que eran llevados a cirugía, a diferencia de los pacientes que se sometían a manejo no quirúrgico, con un ISS en promedio de 22 para los pacientes que fueron llevados a cirugía primaria. Y el índice de choque también fue mucho más alto en los pacientes que eran llevados a cirugía comparado con los pacientes que se sometieron a manejo no operatorio. En cuanto a los exámenes de laboratorio al ingreso, si bien no tenemos significancia estadística por datos, hay que tener en cuenta que tuvimos ausencia de datos en una tercera porción de los pacientes recolectados en el estudio más o menos. Tenemos N para los exámenes de hipoperfusión como bicarbonato, pH, déficit de base y lactato, aproximadamente entre 99 y 100 pacientes de los 150 de la muestra, por lo que va a ser difícil pues tomar decisiones al respecto. En cuanto a las arteriografías que se realizaron, este procedimiento se hizo en 40 pacientes de los que fueron llevados a manejo no operatorio, configurando el 26.7% de la muestra. De estos, solamente 10 pacientes tenían sangrado activo evidenciado en la arteriografía. Sin embargo, miren qué interesante que los procedimientos endovasculares como embolización con COIS o flux vasculares se realizó en 26 pacientes. Acá tenemos el ejemplo de una arteriografía en el que podemos evidenciar sangrado activo o extravasación del medio de contraste de la rama polar superior del vaso, que queda excluido completamente después de la liberación de 2 COIS. En cuanto a los desenlaces, cuando nos referimos a mortalidad global, mortalidad después de las 24 horas, días de estancia en UCI, estancia hospitalaria sin UCI, no podemos decir que estos grupos no sean comparables. Sin embargo, los pacientes que son llevados a cirugía primaria, por su condición de base, consideramos que tienen mayor gravedad que aquellos pacientes que son llevados a manejo no operatorio y por ende van a tener una necesidad de hospitalización en cuidados de alta dependencia, que hace pues que dicha comparación no tenga una P estadísticamente significativa. En cuanto a las complicaciones infecciosas, solamente el 9.3% de los pacientes tuvieron alguna infección. De esos, solamente 4 pacientes requirieron drenaje percutáneo, y es muy importante que tengamos en cuenta que los pacientes del grupo del manejo no operatorio que fueron o que tuvieron alguna complicación infecciosa, solamente 3 pacientes habían sido sometidos a arteriografía y algún procedimiento endovascular. Y de estos, solamente 1 cursó con un absceso esplénico que resolvió de manera exitosa con el drenaje percutáneo. Cuando revisamos el análisis bivariado y la regresión logística para hacer la asociación entre las variables clínicas y el manejo no operatorio, nos damos cuenta que las variables que fueron como predictores de éxito en el manejo no operatorio son el menor tiempo de ingreso del trauma, la presión arterial sistólica al ingreso, la presión arterial media al ingreso y el índice de choque de los pacientes
cuando ingresaban. Además, el trauma esplénico grado 5 y la lesión asociada de víscera hueca, ya vamos a desglosar un poquito más esta información. ¿Qué tenemos para decir entonces de estos resultados? Como lo decía Erika, hasta hace más o menos 40 años el trauma esplénico era indicativo de manejo quirúrgico, especialmente con esplenectomía. La experiencia en la población infantil y los datos sobre la importancia de la función inmunológica del vaso han hecho que rescatemos o que surja como manejo estándar el manejo no operatorio en aquellos pacientes que sean candidatos para esto. Sin embargo, la duda o la inquietud continúa sobre cómo hacer que estos pacientes tengan menos tasas de fallo cuando se seleccionan para manejo no operatorio, que como ya lo habíamos dicho, consiste en la observación o los procedimientos por radiología intervencionista. A nivel mundial se han descrito tasas tan altas como del 96% y en nuestra serie entonces el manejo no operatorio para esos pacientes fue propuesto en el 83.3% de los pacientes seleccionados con un éxito del 96.8% que se corresponde con lo que está sucediendo en el mundo y que además la implementación de la arteriografía y la embolización como lo pudimos comparar con los estudios que se han descrito previamente, pudiera tener como un papel importante cuando hablamos de la reducción del fallo al manejo no operatorio. Acuérdense que la experiencia local previa solamente se le hizo una población al 6% de los pacientes con fallo del 22.9%. Ojo, hay que tener en cuenta que ellos tenían todos los pacientes de trauma esplénico desde el grado 1 hasta el grado 5. Y que en nuestra experiencia, el 31% de los pacientes se les realizó un procedimiento endovascular con un fallo del tan solo el 3.2%. Se han descrito por todos los estudios que se han publicado previamente que los factores predictores de fallo del manejo no operatorio son la edad mayor a 55 años, tener un índice de severidad de trauma al ingreso mayor a 15, tener un índice de choque mayor a 0.9 y tener lesiones de alto grado como la grado 3, 4 y 5, y esto se corresponde con nuestros resultados cuando 3 de los 4 pacientes que fallaron al manejo no operatorio tenían estas características, excepto por la edad, porque ninguno superó los 45 años. Otra de las controversias que surgen en el manejo no operatorio de los pacientes con trauma esplénico grave es si se les debe hacer una imagen de control. A nivel mundial se ha tratado también de resolver esta pregunta y de manera de consenso se ha estipulado que aquellos pacientes que cursen con deterioro clínico determinado como por inestabilidad hemodinámica, aumento del dolor abdominal o sospecha de complicaciones intraabdominales pudieran ser candidatos a hacerles una tomografía de control. Y hay una controversia grande sobre aquellos pacientes que tienen trauma mayor al grado 3, si solamente por la clasificación del trauma van a requerir una imagen de control. ¿Qué nos dice la experiencia publicada? Cuando se hace tomografía de control sin deterioro clínico, sino solamente por la clasificación del trauma, al 78% de los pacientes más o menos, en la última revisión sistemática de la literatura, se les hizo aproximadamente al 78%, como les había dicho, una ecografía de control. Sin embargo, solamente el 4% de estos pacientes se les modificó la conducta del tratamiento a seguir después de esa tomografía. En nuestra experiencia, a los pacientes que se les hizo imagen de control, solamente fueron aquellos determinados por deterioro clínico, como se realizó en 2 de los 4 pacientes que tuvieron fallo al manejo no operatorio. También es controvertido, si yo voy a llevar un paciente que tiene un trauma esplénico grave a manejo no operatorio, ¿cuánto tiempo de vigilancia le debo dar de manera intrahospitalaria? Más o menos en la literatura mundial está descrito que el 95% del fallo se da en las 72 horas posterior al trauma y que solamente aumenta el 1.5% tras adicionar 48 horas de vigilancia intrahospitalaria. La recomendación de la Sociedad para pues las guías de trauma y emergencia dicen que se debe hacer una vigilancia intrahospitalaria al menos por 3 días
en los pacientes de trauma de alto grado que van a ser llevados a manejo no operatorio, y que el alta de estos pacientes debe estar determinado no solamente por el tiempo que llevan hospitalizados, sino por su condición clínica y por sus laboratorios pues, en el seguimiento. En cuanto a las lesiones asociadas, como ya les había mostrado en las tablas de resultados, la lesión multivisceral intraabdominal es muy frecuente. El 34% de los pacientes tenían alguna lesión asociada, tanto de vísceras extraabdominales como de vísceras intraabdominales. El 12% de nuestros pacientes tuvieron lesión de víscera hueca cuando fueron llevados a cirugía, pues el hallazgo intraoperatorio. Y cuando hicimos el análisis multivariado para correlacionar eso pues, con los resultados, podemos determinar que la ausencia de lesión de víscera hueca puede predecir el éxito del manejo no operatorio. En cuanto a la embolización profiláctica, definida o mal definida en la literatura mundial, la definición como más aceptada, pues, más aceptada en el mundo, es aquellos pacientes que se les hace algún procedimiento endovascular, aun cuando en la arteriografía no tienen extravasación del medio de contraste. En las grandes series publicadas más o menos de los pacientes que se les lleva a arteriografía, solamente el 13.7% se les hace embolización pese a que no tengan lesiones vasculares. Y esto en relación a las recomendaciones de la Sociedad para el manejo pues, del trauma y emergencias, en su consenso Delphi, que es una reunión de expertos que hacen, porque la literatura todavía no tiene suficiente peso para hacer recomendaciones de alto grado, dicen que aquellos pacientes con trauma mayor a grado 3 se les debe tener un bajo umbral para realizarles procedimientos endovasculares, aun cuando no se identifique sangrado activo en la arteriografía, y esto si el paciente de entrada tiene factores de riesgo que me ayuden a predecir que pudieran fallar en el manejo no operatorio. ¿Qué podemos decir nosotros con nuestros resultados? Que la embolización debe ser selectiva, se debe hacer en pacientes que tengan hallazgos anormales como los pseudoaneurismas o las fístulas arteriovenosas. Tenemos el ejemplo de un paciente en el que no se ve extravasación del medio de contraste, pero algunos pseudoaneurismas de la rama polar inferior del vaso con exclusión adecuada tras la liberación de 3 coils, como se ve en el control angiográfico. También el ejemplo de un paciente con trauma esplénico grado 5 por tomografía, en la que se ve desestructuración completa del parénquima esplénico, que fue llevado a arteriografía. En la arteriografía inicial, como lo podemos ver, sin extravasación del medio de contraste, sin signos de sangrado activo. Sin embargo, por el hallazgo tomográfico de desestructuración del parénquima esplénico, se libera de manera exitosa un plug endovascular. Ahí vemos cómo se está liberando. Troncular, o sea, en el tronco de la arteria esplénica después de la emergencia de la arteria dorsal del páncreas, y como finalmente en el control angiográfico queda completamente excluido el vaso. ¿Qué complicaciones se han descrito para el manejo no operatorio? Señor. No, este no. El que acabamos de mostrar de esta arteriografía, no. Fue uno que se tuvo que... En cuanto a las complicaciones del manejo no operatorio, como decía Erika, se ha asociado en los reportes de la literatura que existen hasta el momento que hay una tasa de infección mayor en los pacientes que se someten a embolización, un 17.2%, versus aquellos pacientes de manejo no operatorio a los que se les hace solamente el seguimiento con observación clínica, con una tasa de infección descrita del 8.1%.
Esta asociación se supone bajo pues, teoría fisiológica que la mayor tasa de infección se debe a la isquemia y a la necrosis del parénquima esplénico después de los procedimientos de embolización. Sin embargo, acordémonos en la tabla de los resultados que nosotros solamente el 8% de nuestros pacientes de manejo no operatorio cursaron con algún proceso infeccioso. De estos, solamente 3 habían sido llevados a arteriografía y embolización, y solo uno de esas complicaciones infecciosas fue un absceso esplénico que resolvió exitosamente tras el drenaje percutáneo y el manejo antibiótico dirigido. No encontramos entonces ninguna relación entre la embolización y la infección, y tampoco si la embolización tuviera que ver cuando se hace de manera proximal o supraselectiva. Tenemos el ejemplo de un paciente que tiene extravasación del medio de contraste. Se le hace una embolización a la rama polar superior que estaba con fuga. El paciente en la sala de radiología intervencionista tiene un deterioro hemodinámico que responde al manejo médico con líquidos y transfusión, por lo que finalmente se realiza una embolización troncular de toda la arteria esplénica con la exclusión adecuada del sangrado. La principal causa o la causa de fallo al manejo no operatorio se le atribuye al resangrado. Generalmente, a través de los años, el resangrado o el deterioro hemodinámico de esos pacientes conduce a manejo quirúrgico, especialmente con esplenectomía. Sin embargo, en los últimos años surge como nuevas propuestas de hacer una embolización profiláctica, como les había dicho, embolizar a estos pacientes que tienen un trauma esplénico de alto grado, pese a que no tengan evidencia de sangrado activo, o si se beneficiaran algunos pacientes que son seleccionados para manejo no operatorio, que ya se les hizo una primera embolización, si es útil o fútil hacer una segunda embolización, y se convierte en un tema de interés para futuras investigaciones. Para concluir, entonces, podemos decir con los resultados que obtuvimos que el tratamiento de elección para los pacientes con trauma esplénico de alto grado, cuando están estables hemodinámicamente, independiente de la gravedad del trauma o de la presencia de lesiones asociadas, sigue siendo el manejo no operatorio con una tasa de éxito cercana al 96% en centros de manejo pues, de alto volumen en trauma que cuente con todos los recursos, como nos lo dijo Erika al principio, que podemos decir que tenemos como factores predictores de éxito el menor tiempo transcurrido entre el trauma y el ingreso a urgencias, la estabilidad hemodinámica al ingreso y la ausencia de lesiones de víscera hueca, este último como predictor independiente de éxito, y que obviamente va a depender también de los recursos de las instituciones a los que lleguen estos pacientes, y que la arteriografía y embolización de la arteria esplénica en el manejo no operatorio en trauma de alto grado ha minimizado en algo las tasas de fallo del manejo conservador, sin aumentar de manera significativa la morbilidad por procesos infecciosos. Tenemos las limitaciones de todos los estudios que se realizan de manera retrospectiva. Como les había dicho en la primera tabla, la falta de datos como específicos, los laboratorios de respuesta a la reanimación inicial o el uso de hemoderivados que nos pudiera dar más información sobre la selección de esos pacientes al ingreso. Y aunque el tamaño de la muestra es limitado, a la fecha es uno de los estudios más grandes y más representativos a nivel local, que nos sirve pues como para compararnos con la literatura mundial. Muchas gracias. Damos entonces apertura a los comentarios, a las preguntas y a la discusión que suponga el trabajo de ahora en adelante. De los profes presentes, ¿algún comentario o de los asistentes alguna duda? Quería especialmente felicitar pues, al grupo investigador, especialmente a ustedes, las residentes y los estudiantes. Es un trabajo pues, muy bien realizado y además es un esfuerzo importante realizar trabajos como estos, mucho tiempo de horas, muchas horas de trabajo, recolección de la información y otros procesos académicos.
Entonces yo le agregaría ahí como conclusión de pronto al final que a pesar de que se realizaron la arteriografía en 44 pacientes, a todos no se les hizo arteriografía profiláctica, sin embargo, eso no condujo a una falla en el tratamiento ni a una, es decir, que a los pacientes que no se les hizo embolización profiláctica no tuvieron mayor tasa de complicación que aquellos que sí se hizo alguna embolización. Y el intervencionismo fue selectivo solo en aquellos casos que se demostró el sangrado, sin encontrar pues que aumentara la tasa de fallo. Mire que casi fue la mitad, un poco más de la mitad, a los que no se les hizo ningún procedimiento a pesar de que se hizo la arteriografía. Me parece un buen trabajo. Felicitaciones. Porque claro, nos centramos en aquellos pacientes a los que sí se les hizo algún procedimiento endovascular, pero viéndolo desde el punto de vista del doctor Víctor, el resto de pacientes que no se les hizo intervención endovascular pese a ser llevados a arteriografía, tampoco tuvieron un fallo al manejo no operatorio. En el auditorio virtual. ¿Algún otro comentario? La felicito, se les nota el esfuerzo que hicieron y esto nos muestra que estamos haciendo las cosas como está pautado a nivel mundial, ¿cierto? Manejo no operatorio del trauma esplénico ganó definitivamente terreno. No comparto la embolización profiláctica planteada, pero se puede pensar en plantear un estudio prospectivo básicamente con ese tema, ya que los 40 pacientes que le hicieron arterio, solo 26 los embolizaron, los 14 un arterio que se justificaba. Una cosa que no está ahí en el estudio es ¿hubo alguna complicación en los sitios de acceso de la arteriografía? No. Aneurismas, sangrados, alguna cosa. No se escribió en los pacientes. Es una cosa. Todas las complicaciones intrahospitalarias, infecciosas y no infecciosas. O sea que no se presentaron, pues, como dice Erika, pero sí hay que... Hematomas pélvicos, sangrados, que no se ven inmediatamente muchas veces. Pues sería bueno, pero yo los felicito, también muy buen trabajo. Muchas gracias. Sí, un par de comentarios. Yo quiero decir lo siguiente. No se debe considerar una limitación el tipo de estudio, porque es que pretender mostrar unos resultados de esta propuesta no aplica no aplica un ensayo clínico. Entonces, el nivel de evidencia que se va a tener con respecto a esto va a surgir de trabajos de cohorte, y cohortes de estos son retrospectivas, que por fortuna todas ahora en las instituciones es una información recogida de manera prospectiva. De pronto hacer énfasis en la presentación y en el manuscrito sobre las asociaciones, me refiero a lo siguiente. En los epidemiólogos son muy estrictos cuando usted se va a atrever a decir que no hay una asociación estadística entre una variable y el desenlace, o si la hay, porque depende de un N. Pero el N para un desenlace como estos es gigantesco, por eso en las distintas latitudes se recurre a hacer trabajos multiinstitucionales y revisiones sistemáticas que recogen toda esa información. Entonces, lo que se debe decir o se debe entender es que cuando hay asociación, la muestra fue suficiente para demostrarla. Cuando no hay asociación, es porque la muestra no permite hacer eso. Entonces, por eso es posible. Por ejemplo, aquí la edad no fue una asociación, pero cuando lo comparas con la literatura que recoge muchísimos más pacientes, sí la hay, entonces esa es la razón. Y en relación con el aporte que se pretende, creo que en el manuscrito vale la pena poner un par de referencias mostrando que hace
20 años cuánto era la falla del manejo no operatorio, hace 10 cuánto, por decir alguna cosa, y ahora cuánto, porque en el manuscrito y aquí en la presentación se hace énfasis en lo actual. Entonces, precisamente a través del tiempo, cómo ha disminuido la tasa de fallo de manejo no operatorio aplicando la arteriografía y la embolización. Entonces, vale la pena ahí es anotar simplemente un par de referencias. Y el aspecto que es controversial con respecto a la embolización selectiva, creo que vale la pena, pues sin comprometerse con ello, hacer como énfasis cuáles de estos pacientes, pues mirar bien, profundizar en eso. Y quienes que no se le hizo fue exitoso y a quienes en que se le hizo profiláctica fue exitoso. Hacer una tabla de 2x2 para encontrar una asociación ahí no aplica porque es muy poquito. Mire que aquí no se pudo hablar de cuáles eran los factores. Aquí hay que saberlo presentar cuando se presenten los datos. Aquí hay asociación entre el manejo no operatorio versus manejo quirúrgico. Pero cuando se va a la asociación de los distintos factores con la falla del manejo operatorio, fueron muy poquitas fallas del manejo operatorio, entonces no permite ningún análisis. Por eso en el manuscrito, para quienes no lo conocen, se presenta justamente cuáles fueron las fallas del manejo no operatorio y qué características tenían esos pacientes. Pero eso no admite, pues, como es presentado el análisis estadístico. Tal vez de pronto en el manuscrito, tal vez vale la pena también comprometerse uno más con el tiempo de hospitalización y con la tomografía control. Las recomendaciones que se presentan allí son recomendaciones, son unas guías, pero no es el tener que hacer. Pero mire que no hacen énfasis ellas en eso, pero de los 4 pacientes que hubo falla en el manejo no operatorio, 2 se fueron para la casa y regresaron. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera hecho una tomografía de control? O simplemente no, fuimos fieles a las recomendaciones y estaba estable, estaba deambulando, etcétera. Le pasó por lo que le tenía que pasar. Sí se necesita allí un muy buen apoyo, hay que implementarlo de manejo no hospitalario en ese tipo de pacientes, de pronto un llamado temprano, etcétera, porque el paciente puede morir en la casa. Aquí hemos tenido o tuvimos alguna vez pacientes con manejo no operatorio que se morían en una sala, en un tercero o un cuarto día. Es importante tener en cuenta, pues, como de manera más descriptiva, pues, y más ilustrativa los casos de fallo, porque fueron 4 solamente. Entonces, sí, como más ilustrativa, pues, como eso, 2 se fueron para la casa, terminaron en esplenectomía los 4. ¿Algún otro comentario? Virtual. Bueno, sí, eso es todo. Muchas gracias a ustedes por su asistencia y su atención. Gracias.